Buenos días, a 9 de julio desde Úbeda, Jaén. Mirad, esta finca la llevo ya asesorando muchos años. Tengo más de un vídeo por aquí. En la zona del Coronel, de la Balsa. Esto está entre Úbeda, Jódar y Huesa. Vale, pues veis, este año pues la finca tiene unos árboles con otros, una media cosecha larga. Este está más cargado, este está cargaete también. Este puede estar medio, este puede estar medio. La finca no está espectacular, ¿vale? Pero hay dos condicionantes que hacen que haga yo el vídeo aquí este año. En primer lugar, esta zona y la finca también estaba muy cargada el año pasado. El año pasado, pues, no tenía tampoco ningún mérito hacer aquí el vídeo. Y este año, pues, por desgracia, para los agricultores de la zona, la cosecha es bastante baja. El spray ha podido hacer bastante daño, sí, estamos de acuerdo, pero en realidad mi humilde opinión es que ha influido el hecho de que la provincia de Jaén este año haya recibido lluvias bastante por debajo de la media y bastante por debajo de otras zonas. La mitad occidental de España pues sí ha llovido mucho y parece que es que eso se traslada a todo el país. Esta zona de Jaén, o sea, la provincia de Jaén en general ha recibido poca lluvia, así que por aquí hay poca cosecha este año. Y mirad, después de una cosecha alta, esta finca como está. Mirad que no estoy grabando una vaguada, estoy grabando pues una media ladera, puede ser, este es el centro físico de la finca, la zona más representativa. Y veis que los olivos que tampoco que están espectaculares de color ni de brillo, espectaculares estaban el año pasado, pero este año mirad cómo está. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues mira, esta finca la llevo asesorando un montón de años, todos los años análisis de hoja, ahora se lo he cogido, personalizando los tratamientos foliares, los abonados al suelo, la fertilización. La poda también se la hemos hecho en parte nosotros, otra vez asesorando a la gente que la ha hecho. Y el resultado pues es que la finca en los últimos años pues prácticamente no ha fallado ningún año. No ha fallado. Ese es el trabajo real que tiene que hacer un técnico. Un técnico tiene que conseguir que la finca pues pueda producir un poquito más de la media. Y ese poquito más de producción pues supone un incremento en los ingresos de la finca. No solo como aceituna tal, sino que, por ejemplo, si conseguimos producción los años cuando hay poca producción, que el aceite vale, es cuando la finca pues, puede tener unos ingresos muy, muy importantes. ¿Veis? Esta finca es una de las de propiedad, porque ya tiene otras fincas, y por ejemplo, nuestra finca no se me ha ocurrido a mí proponerle laboreo. La finca tiene una dotación moderada, 8×8, los árboles no pasan extraer hídrico, así una cosa importante, pues no hemos estimado pertinente el laboreo por las desventajas que tiene a la hora del tránsito de la finca y demás. Su cubierta vegetal y demás está bien. Lo que pienso que este año ha sido la clave, o sea, una de las claves en la cosecha ha sido la siguiente. Esta finca tiene su balsa, así que puede tener, digamos, riego, siempre respetando su dotación, pero en el momento del año que estime pertinente. Todos estos años, a esta finca a mis clientes siempre les recomiendo, o sea, o le hago ver, el agua de primavera es la que te cría la aceituna, y el agua de otoño es la que te cría el aceite. El agua de verano nada más que mantener. Y esta finca, habiendo llovido poco y habiendo tenido el año pasado una cosecha alta, pues se puso a regar prácticamente después de la recolección. Se puso a regar después de la recolección, cuando se veían venir las olas de calor, aunque aquí ya pilló la aceituna cuajada, o sea, aquí la ola de calor ya pilló la aceituna cuajada, esto no es muy tardío. Pues le recomendé como otro año riega como si no hubiera un mañana. Y ahora veis, los olivos, el color que tienen, pues tienen cierto estrés hídrico. Me voy a poner, el móvil está muy caliente, me voy a poner a la sombra, porque si no se para. ¿Veis cómo están las hojas algo vueltas? ¿Veis? El olivo, estos olivos están padeciendo cierto estrés hídrico. El hueso está duro, mirad, ¿veis? Lo voy a probar, vamos a ver. Está duro, o sea, lo consigo partir, pero prácticamente ya está duro. Ya digamos hemos llegado, el olivo fisiológicamente ha llegado a la meta volante del endurecimiento del hueso. Pues las directrices que le marco yo a esta finca de riego en julio, agosto, incluso hasta mediados de septiembre, es que se riegue después de que haya estrés hídrico. Mira, estos olivos tienen estrés hídrico leve, porque tengo la hoja vuelta y la aceituna está todavía tersa. O sea, a partir de ahora, endurecimiento del hueso, les recomiendo que rieguen cuando ya la aceituna también haya comenzado a arrugarse. Por lo tanto, tengo la mayor parte de los recursos hídricos en primavera y en otoño. En verano simplemente los mantengo a los olivos. Luego aquí el clima en invierno pues hace frío, o sea que es un clima bastante ideal. Pues mirad cómo estoy consiguiendo pues regularizar cosechas y tener cosechas cuando otras zonas pues están dejando de tener. ¿Cuánto vale esto? Luego, la nutrición.
Por ejemplo, esta finca, ya sabéis vosotros que los tratamientos foliares los elaboro en base a abono simple. O sea, por ejemplo, urea como fuente de nitrógeno, sulfato potásico, cloruro potásico como de potasio, etcétera. Basándome en análisis foliares, por ejemplo, esta finca no ha recibido, creo, si no me equivoco, nada de urea foliar este año. Nada, porque en el nitrógeno no era el nutriente más limitante, etcétera, por otros motivos, que lo reservo para las fincas que asesoro. Mira el resultado. En cambio, la otra finca que tiene en Campiña, que tiene la zona de Linares, se labra y los tratamientos foliares han llevado pues casi lo que más ha llevado en cantidad de urea. Y también tiene cosecha, pues tiene una cosecha similar a esta y lo mismo. El año pasado tenía una cosecha media alta y este año más o menos la tiene similar. Pues este es el trabajo del técnico. Si ahora un técnico te recomienda café para todo, o sea, a todas las fincas el mismo manejo de suelo, todas las fincas los mismos tratamientos abonados, pues eso, digamos, para mi humilde punto de vista, tiene poco valor. Estoy asesorando actualmente varios miles de hectáreas. Hombre, hay cierta rotación, fincas que entran, fincas que salen, pero el grueso está ahí. Y a mí me sirven pues tipos de fincas que son eficientes, que ellos se dejan seguir de las directrices y no que, digamos, llegan al último grito o a lo último que se ha oído. Esto lo consideramos, mi equipo y yo, tanto de poda como de reparto de fitosanitarios, de fertilizantes, una empresa, y las empresas tienen que dar beneficios. Pues nosotros lo que nos tratamos es decir beneficios a largo plazo a la finca, fidelización. ¿Cómo se fideliza una finca? Pues consiguiendo que la finca gane dinero y que el diferencial entre lo que la finca ingresa gracias al trabajo nuestro y lo que la finca se gasta en nosotros sea lo más grande posible. O sea, mucha diferencia en ingresos de lo que pudiera haber entre nuestro trabajo y o sea, entre que nosotros estuviéramos trabajando en la finca y no estuviéramos. Este es el resultado. Esta finca llevo yo bastantes años, el dueño me conoció por el Foro del Olivar hace años y hemos seguido trabajando hasta hoy. Y mira, este es el resultado. Que si yo pongo una finca espectacular el año pasado, pues no tiene mérito, pues por eso no hice yo vídeo en esta finca el año pasado. Lo hago este año. ¿Veis? Mirad que la finca no crece mucho porque esto está podado de hace 2 años. Una parte de la finca la podó mi equipo y otra parte otra empresa, que los pudo bien. Yo no puedo, porque voy a decir que los puedo mal si no lo puedo mal. Y como esta finca el año pasado tuvo cosecha gorda, no crecen mucho, pues mirad que yo le voy a decir al dueño que este año aguantan la poda. Fijaros, finca de riego de olivos jóvenes, pues también puede ser la poda a los 3 años. No tiene por qué ser siempre año sí, año no, o todos los años, un año poda, un año limpia. Ese es el trabajo también del técnico, que te tiene que decir cuándo tienes que cortar, cuándo tienes que cortar, de qué forma. ¿Qué se tiene que hacer el trabajo del técnico? El técnico no está en la finca para llevarse el dinero. El técnico está en la finca para que la finca gane más dinero que si no tuviera el técnico. Y eso se hace personalizando al máximo el manejo de cada finca. Ya digo que dentro de un mismo propietario, distintas fincas tienen distintos manejos. Y estas fincas son bastantes hectáreas y es bastante homogénea, que hay veces que dentro de una finca también hay que hacer distintos manejos. Bueno, pues seguimos. Ya os digo que por desgracia para los productores, este año aquí en esta zona de lo que es la comarca de la Loma, aunque esto ya no está en la comarca de la Loma, está entre medio de la Loma y de la Subbética, o sea, de Sierra Mágina, pues esta no es la tónica general. No me puedo decir que me alegro, pero que finca así con esta cosecha, cualquiera que pase por las carreteras, o sea, de esta zona, sabe que hay bien poca. Bueno, pues vamos a seguir con la ruta. Un saludo.